Buenas tardes, estimados clientes y amigos. Soy Alberto Castelló Baquedano y tengo el gusto de estar aquí transmitiendo para ustedes con el contador Víctor Hugo Castañeda. Víctor Hugo, muchas gracias. Al contrario. Víctor Hugo es experto en la materia laboral. Está aquí en el CEPA dando muchos cursos sobre este tema, que pues, es un tema muy importante, muy novedoso, que ha movido, ¿no?, al ámbito laboral, a los patrones, a los trabajadores, a los sindicatos, y hay muchas dudas todavía, sobre todo a su implementación, ¿no? Pues entendemos que hay varias disposiciones que no todas van a entrar en vigor de manera inmediata, sino que traen ahí cierto periodo para su implementación. Sabemos que hay cambios en las juntas de conciliación y arbitraje que van a desaparecer y van a ser sustituidas por ciertos tribunales. Hay múltiples cambios, ¿no? Luego se eliminaron y modificaron y adicionaron distintos artículos en la ley laboral. Entonces, el día de hoy aquí queremos preguntarte, queremos ver que nos puedas platicar un poco sobre los aspectos más destacados. Por ejemplo, entendemos que en el tema sindical hay cambios profundos. No sé qué nos puedas comentar. Sí. Muchas gracias, Beto, un gusto estar con ustedes aquí, CEFA, a toda la gente que nos escucha a través de las redes. También muchísimas gracias por su atención. Y sí, como efectivamente lo acabas de señalar, estamos hablando de una reforma que implica cambios en pues, más del 50% de nuestra ley. Hablamos de más de 600 artículos entre derogados, reformados, añadidos. Entonces es una cantidad fuerte. En algunos casos los cambios son mínimos, nada más se cambia de referencia. Antes donde decía Junta de Conciliación, ahora dice tribunales. Okay. Pero bueno, estos vienen a constituir justamente este grosso, ¿no?, de más de 600 artículos reformados. El tema sindical es un tema fuerte ahora con la reforma, porque ahora sí hablamos de, por lo menos de acuerdo a la Constitución y a la ley, de procesos democráticos, tanto al interior del sindicato como al interior de la compañía, donde el sindicato tiene acción. Se está enfocando más para que atienda su verdadera naturaleza, que sea más transparente, más efectivo. Sí, es verdad. Desafortunadamente el patrón se inmiscuyó en el tema sindical, la agrupación de los trabajadores, y quiso, y de hecho lo tuvo durante muchos años, el control, la existencia de un sindicato en donde el trabajador ni sabía o ni sabe que es sindicalizado. Se entiende muchas veces el temor por parte del patrón, sí, porque tiene que ver con actos de extorsión de representantes sindicales, amenazas de huelga, prestaciones muy altas. Pero el sindicato, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es para la defensa de los intereses de los trabajadores. Y hoy los sindicatos saben que la competencia va a estar muy efervescente, muy fuerte. Entonces no se trata nada más de solicitar el pago de prestaciones o arriba de las que dice la ley, sino una coalición, una agrupación que busque la defensa de los intereses de acuerdo a lo que establece la ley y en muchas ocasiones de acuerdo a lo que establecen los propios contratos colectivos de trabajo. Entonces, este tema, fíjate, Beto, nuestra red de escucha ha generado preguntas muy simples, pero que tienen mucho sentido. Por ejemplo, como de tiro por viaje me dicen, oye, no debo preocuparme por mis trabajadores administrativos, porque la ley dice que ellos no se pueden sindicalizar. O no, la ley no dice que ellos no se pueden sindicalizar. Hay un artículo en la ley, y esa es como que la mala interpretación que se da, en donde se establece que los trabajadores de confianza no pueden formar parte del sindicato de los demás trabajadores, pero nunca prohíbe ni le quita el derecho de asociarse, de sindicalizarse. La ley establece que no pueden formar parte del sindicato de los demás, pero ellos sí pueden. Podrían tener su propio sindicato. Desde luego. Digo, estamos hablando que por la... No, porque sean de confianza no tienen ese derecho. Claro, no todos. El artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo dice todos, patrones, trabajadores, sin ninguna distinción.
y sin necesidad de autorización previa pueden asociarse. Primero dice, pueden constituir las organizaciones que deseen. Y luego en el mismo artículo te añade, o pueden afiliarse a organizaciones ya constituidas. Entonces, este ha sido un error en la interpretación del artículo, porque se piensa, por un lado, que el trabajador de confianza no tiene derecho a sindicalizarse. Y por otro lado, se piensa que cuando hablamos de trabajador de confianza, estamos hablando de trabajadores administrativos. Y tampoco es así. Oye, ¿los de confianza son todos los administrativos? No. La Ley Federal del Trabajo define en el artículo 9 quién es un trabajador de confianza. Y dice, no es por la designación o categoría que se le dé al puesto, o porque el patrón diga, tú vas a ser de confianza. No, la ley dice, es trabajador de confianza aquel que realiza actividades, funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Y luego dice, cuando sean realizadas de manera general. Eso es lo que define la ley como trabajadores de confianza. Y que en mi opinión ese artículo debiera ser modificado, porque estamos hablando de una definición de allá de los 70, cuando nace nuestra ley, y que ya hoy se puede incluso prestar a definiciones o interpretaciones peyorativas. Oye, entonces los demás son de desconfianza, claro, ¿no? Entonces mis demás empleados no ameritan ese mote de trabajo de confianza. Entonces en mi opinión eso debería modificarse, pero además debiera de redefinirse, porque no existe una claridad respecto a qué viene siendo un trabajo de confianza. Porque diríamos, oye, mi jefa de recursos humanos no realiza, de acuerdo a esa definición, actividades o funciones de manera general. Pero si mi jefe de recursos humanos es trabajadora de confianza, la puedo considerar como trabajo de confianza. Y entonces surgen distintos tipos de trabajadores al interior de la empresa. Pero fíjate, te estoy hablando nada más de una situación simple, aparentemente, pero que tiene mucha profundidad y que deriva justamente ahora con la reforma. No es porque sea nuevo, sino el tema siempre ha existido, pero ahora lo que le da el carácter de novedad o de importancia es que los sindicatos ya pueden ingresar a las empresas. Siempre lo han podido hacer, pero antes hablábamos de que una empresa se blindaba con un contrato colectivo que se firmaba con un sindicato. Y entonces los sindicatos blancos, los sindicatos amarillos. La ley siempre ha establecido distintos tipos de sindicatos, dentro de ellos los gremiales. Y cuando hablamos de un sindicato gremial, nos referimos a una agrupación que incluye a gente dedicada a cierta actividad. Por ejemplo, el sindicato de los trabajadores domésticos o trabajadores del hogar. Es una masa gremia de gente que se dedica a esa actividad. Podríamos decir el sindicato de los pilotos en la industria aeronáutica. Entonces, cuando hablamos de la existencia de este tipo de sindicatos y con la reforma hoy ya en la Ley Federal del Trabajo, hablamos que aun cuando hacia el interior de la empresa tengamos un sindicato de empresa, digamos, un sindicato de empresa es aquel que afilia a todos los trabajadores de la empresa independientemente de su actividad. Ese vendría siendo un sindicato de empresa. Pero independientemente que haya un sindicato de empresa, la ley le permite a un sindicato gremial entrar a la empresa y firmar un contrato colectivo para afiliar nada más a los trabajadores que se dedican a determinada actividad. Y ahí desde luego estaríamos incluyendo a los trabajadores administrativos, porque hablamos de gente que se dedica a la nómina, gente que se dedica a la contabilidad, gente que se dedica a la computadora. Entonces, esta posibilidad hoy siempre ha existido, pero hoy es más fuerte por una simple razón, porque los sindicatos ahora se pueden sentir atraídos por estas reformas, porque ya sienten, bueno, la empresa automáticamente, el patrón, la ley le establece una limitante y dice, patrón, tú no puedes intervenir en estos procesos, abstente de intervenir. Entonces, le abre la posibilidad a otros sindicatos para que se sientan atraídos y busquen entrar a la empresa. Digamos que hay un nuevo nicho ahora con los trabajadores de confianza. Sí. Y se esclarece la posibilidad del acceso a ejercer ese derecho Sí, de los trabajadores. Sí, se abre. Ha existido siempre, pero el mismo patrón se ha encargado de bloquearlo, claro, con estos sindicatos. Como que lo
chantajean, lo manipulan de alguna manera, con tú eres de confianza, tú para qué te sindicalizas, ¿no? Sí. Incluso la amenaza, ¿no? Incluso la amenaza. Si yo veo que estás intentando, digo, el patrón no, en este caso no lo ha hecho porque el trabajador administrativo se ha reservado, porque también ha crecido con la idea que no se puede sindicalizar. Pero en la medida que se empiece a difundir más esta información y en la medida también en que se empiecen a aterrizar los tiempos y los plazos para el cambio, en esa medida entonces se van a abrir las puertas para otros sindicatos. La posibilidad siempre ha estado, pero el patrón lo ha blindado con estos sindicatos grandes. Ahorita, como ya hablamos de procesos democráticos, entonces ya los sindicatos como un partido político, ¿sí? Hoy ya escuchamos al chofer de Andrés Manuel, ¿no? Que dice, yo también puedo hacer mi partido político. Claro. Entonces, en esa medida dice, ya la ley está abierta, tú puedes hacerlo, se sienten atraídos y empiezan a gestionar. Esa sería la situación y la contingencia en las empresas. Y el patrón no se va a poder resistir a esto. Claro. El patrón va a tener que ir jugando de manera uniforme con los movimientos que se lleguen a dar y también irse capacitando para esto. Perfecto. Oye, Víctor, y otro tema que también es interesante y también muy nuevo y que viene a representar un cambio pues, que no habíamos visto, ¿no? Durante años, me refiero al tema de las trabajadoras del hogar, el personal doméstico, ¿no? Siempre ha existido durante muchos años, pero han vivido como que en la sombra, en la informalidad, ¿no? Pareciera que ellos no tienen derechos como trabajadores y todos se han mantenido, pues yo diría como en una categoría aislada, ¿no? Como si tuvieran un tratamiento totalmente ajeno y distinto al ordinario de cualquier otro trabajador, siendo que ellos pues, son como cualquier trabajador, nada más que el trabajo lo hacen en el hogar, pero es lo mismo. ¿Qué novedades podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo con esta reforma respecto a estas personas? Pues mira, básicamente dos, una sí muy importante. De las dos que te comento, una es el cambio de, diríamos, el nombre. ¿Sí? Por años lo hemos conocido como trabajadores y trabajadoras domésticos y a partir de la reforma ya se les llama de manera distinta, ya son trabajadores y trabajadoras del hogar. Y normalmente nos referimos a ellos como trabajadoras debido a un dato reciente del INEGI en donde nos señala que el 90% son mujeres, de las personas que se dedican a esto. Por eso hemos hablado en su consenso, en su nombre, denominación, como empleadas domésticas y trabajadoras del hogar. Pero se incluye a los del sexo masculino. Uno de los cambios fue ese, ya se llaman trabajadores y trabajadoras del hogar. Pero el cambio más fuerte tiene que ver con la obligación de afiliarlos al IMSS, porque ahora ya la ley le establece a estas, diríamos, amas de casa, amos de casa, que eso no está definido, eso no aparece resuelto en la ley. ¿Quién es el patrón del hogar? ¿La señora o el señor? ¿Los dos? ¿Incluye a los hijos? ¿No incluye a los hijos? Eso a los patroncitos. Claro, a los patroncitos, ¿sí? Porque también ellos mandan a la persona esta que está asistiendo en el hogar. Entonces, existe una obligación de afiliarlos, de darlos de alta, aunque todavía no se puede concretar. Incluso la misma ley establece que esto será obligatorio una vez que estén listos los lineamientos. Diríamos que aquí intervendría el instituto, se tendría que reformar la ley del Seguro Social, porque tampoco se reformó la ley del Seguro Social. Entonces, la obligación ya está hoy en la ley. Tienes un trabajador o trabajadora del hogar, es tu obligación inscribirlo, darlo de alta en el IMSS, ¿sí? Pero todavía no existen los lineamientos. Pero esto va a derivar, desde luego, que una serie de efectos en cadena y que tiene que ver con marcos jurídicos distintos, como lo es la ley de impuestos sobre la renta, como lo es el impuesto sobre nóminas, e incluso la misma ley federal del trabajo en otros aspectos, porque tenemos algunos amigos que son inspectores del trabajo y ellos nos decían, ya estamos listos. ¿Y listos para qué? Pues para ir a hacer las inspecciones a las casas. Imagínate una inspección de una persona, autoridad laboral, en los hogares realizando. Desde luego tendrían que contar con ciertas restricciones y demás, pero hoy no está claro todavía en la ley. Entonces, ya existe la obligación de afiliarlos. La ley federal de trabajo no consideraba esto. La ley del Seguro Social en el artículo 3 establece la posibilidad, una opción. Si quieres, los afiliamos, y si no, no.
pero ahora ya la ley te dice que es obligación afiliar. Entonces esto va a desencadenar una serie de... Me parece un programa ambicioso, ¿no? Y creo que sin duda el espíritu o la intención que tiene es ayudar, proteger a estas trabajadoras del hogar, brindándoles ese acceso a la salud, ¿no? A los cuidados que pudiera estar prestando el IMSS. Sin embargo, creo que, como decías, va a haber ciertas consecuencias colaterales, ¿no? No me imagino cuando a estas personas, trabajadoras del hogar, les digas que les vas a tener que retener el impuesto sobre la renta y que entonces los X miles de pesos que recibían pues se van a ver mermados con este impuesto. Siento que les va a agradar la idea de poder tener un servicio médico, pero no sé qué tanto les vaya a agradar el que el salario que ellos habían estado recibiendo durante X tiempo pues se empieza a ver afectado con Claro. impuestos, ¿no? Que no sé, creo que puede haber ahí un choque interesante. Sí, pero aunque fíjate, o sea, por un lado, establece la obligación de inscribirlos al IMSS, pero no les da el derecho de vivienda, porque la Ley Federal de Trabajo en esta materia todavía sigue estableciendo y señalando que no, el patrón del hogar o la patrona del hogar no está obligado a hacer el pago de esta aportación al 5% del INCONAVI. Entonces, eso todavía lo tenemos pendiente. Pero además, en estos casos tenemos el tema de que no a todas les agrada, porque le dices, ¿qué prefieres, IMSS o Infonavit? Me dicen que Infonavit, ¿no? Pero bueno, ahí está pendiente. ¿Sí? Oye, y también otras complicaciones, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer el CFDI? ¿Cómo la ama de casa? Digo, a lo mejor tú y yo que nos dedicamos a esto, podríamos hacerlo con cierta facilidad, pero dile a un veterinario, a un arquitecto, a un doctor, ahora del CFDI, Tú y yo, mi Beto, porque somos teachers, ¿no? Pues sí. somos teachers, pero hemos encontrado gente, mucha gente de recursos humanos que tiene años en el área de nóminas y todavía tiene problemas al generar el CFDI. Entonces ya aquí en CEFA estamos pensando en cursos especializados para amas de casa. Imagínate un curso de resolución miscelánea fiscal para amas de casa, Claro, ¿no? claro. En relación al CFDI nómina, porque hoy la ley del impuesto sobre la renta no establece una limitante. Eres patrón, tienes obligación de expedir comprobante fiscal. Pero además hay otra cosa. Estas personas, en un estudio reciente de CONASALVI, señala que el salario mínimo que debieran de percibir es de 247 pesos diarios. Imagínate, luego les decimos, ni las de recursos humanos cobran eso, ¿no? O sea, el salario mínimo según CONASAMI de estos trabajadores debiera de ser de 247 pesos diarios. Entonces, ahí va a implicar lo que acertadamente acabas de comentar. Olvídense del subsidio para el empleo. Estamos hablando de una retención en materia de ISR y también de una retención en materia de seguro social. Sí, no, y digo, ahí se reconoce ese cierto salario mínimo, pero digo, en ciertas colonias sabemos que hay trabajadores del hogar que ganan más que porque muchos profesionistas. Sí, claro. Entonces, sin duda, pues se va a dar ese efecto. Ahora, en relación con el CFDI, y ya digamos que sacándolo un poco de la relación con las trabajadoras del hogar, ¿qué nos puedes comentar rápidamente en 2 minutos sobre el CFDI de nómina en relación con la firma que antes marcaba la ley laboral para de comprobar la efectiva entrega del salario trabajador? Sí, se reformó el artículo 101 en donde ya se establece como una posibilidad para el patrón de prescindir del documento firmado por el trabajador y hacerlo a través del CFDI de nómina, que no establece en qué representación. Puede ser incluso lo que dice la regla miscelánea 2752, donde el patrón lo sube a un portal y el trabajador lo descarga. La Ley Federal de Trabajo considera ya incluso esa posibilidad. Sin embargo, aquí lo que pudiera generar eso es un exceso de confianza por parte del patrón, porque siempre se los decimos y se los mostramos con el fundamento. El que tú timbres una nómina, el que existe un CFDI de nómina, no implica forzosamente que existe un pago. Claro. Porque incluso la ley establece, la resolución miscelánea establece que tú puedes generar el CFDI incluso antes de pagar la nómina. Entonces, no estamos hablando pues de una prueba plena del pago. Lo que dice el artículo 101 es, el contenido de un CFDI el CFDI podrá sustituir al documento impreso y hará prueba su contenido. O sea, el detalle de las percepciones y de las deducciones. Nosotros siempre les sugerimos en nuestras prácticas, en nuestros cursos, hay que hacerlo en conjunto con el comprobante del pago de la nómina. Pero entonces déjame ver si te entiendo. O sea, como que ahorita
forma de asegurar que el trabajador haya recibido efectivamente el pago parte de un supuesto fiscal, ¿no? Oye, como el patrón va a emitir el CFDI nómina, como bien dices, lo puede hacer antes del pago, pero tiene que hacer el pago, si no fiscalmente tendría un problema. Ese CFDI de nómina no pagado no podría seguir existiendo y tener un efecto fiscal. Entonces, Claro. digamos que, si te estoy entendiendo bien, como que de ahí jalan el efecto fiscal para presumir que derivado de la existencia de ese CFDI, entonces hay un pago subyacente, ¿no? A favor del trabajador. Es que la ley te habla no propiamente del pago, la ley te habla, en el 101 te dice el contenido del CFDI, diríamos pues el detalle de las percepciones y deducciones, porque incluso el mismo 101 en esta reforma te dice que el trabajador en todos los casos debe de tener acceso al detalle de sus percepciones y sus deducciones, así te dice en la reforma 101. Entonces, sí, pero lo que comentas es muy cierto, o sea, el patrón desde luego que buscaría para efectos de la deducción acreditar el pago. Me parece bien. Sin embargo, pudieran darse casos en que al patrón quizás ya ni le interese eso, sino el simple hecho de querer o intentar salir bien librado en un litigio que ha implementado o llevado a cabo su trabajador. Entonces, siempre se lo decimos, a ver, el contenido del CFDI sí, me parece bien, despreocúpate que te lo firme. Despreocúpate de imprimírselo, al menos que te lo pida, porque así dice la ley. Ok, tú se lo mandas por correo, como dice la regla miscelánea 2752, o se lo subes a un portal y se acabó tu lío. Pero eso lo tienes que acompañar de un comprobante de pago, como lo es la dispersión bancaria. La dispersión bancaria trae un neto, nada más, no detalla. Claro, claro. Eso tú lo refuerzas con el contenido del CFDI, porque ahí tú hablas de percepciones, deducciones y los soportes. Y evidentemente pues, tendrá que ser una cuenta a nombre del trabajador, ¿no? Claro, sí. Ahora, aquí igual siempre les planteamos esta situación porque lo hemos visto en la práctica. Allí dice lo que le pagaste, pero el trabajador cuando busca, igual asesorado por su abogado, dañar al patrón, a veces el trabajador se manda pidiendo cosas que nunca se le ofrecieron. Entonces, el trabajador en un momento dado se presenta y dice, sí, me pagaste eso, pero me quedaste de ver mi tiempo extra, me quedaste de ver mi premio, mi incentivo. Y entonces aquí cobra otra vez fuerza aquella leyenda que se manejaba en los recibos. Manifiesto que a la fecha de firma del presente recibo de nómina no me deuda cantidad alguna. Entonces esto, en la medida que se pueda ir reforzando, yo creo que al patrón le va a ayudar muchísimo. Ya ahorita se puede despreocupar por la firma, porque ya la ley te dice, el CFDI sustituye al recibo impreso y no te preocupes. Pero sí tendríamos que llegarnos a otros elementos para acreditar en un momento dado el pago como tal y que no habría una deuda. Exactamente. Ok. Y tú, pues sin duda son temas muy interesantes. Van a surgir todavía muchas dudas más. Es por ello que aquí en el CEFA, Víctor Hugo y otros expositores están dando este curso. Les pedimos que estén atentos porque en los próximos días también estaremos organizando cursos normales para atender a la reforma laboral e inclusive estaremos haciendo eventos especiales, ¿no? con Víctor Hugo y otras personalidades también del mundo laboral, en el cual pues, les podrá ayudar a tener un conocimiento más profundo, a disipar ciertas dudas que se tengan también en torno a en lo que consiste la propia reforma en su implementación. Y como habíamos comentado al inicio, hay varias cuestiones que no se van a dar de inmediato, que no van a entrar en vigor luego, entonces hay que estar muy pendientes y atentos de cómo se va a estar dando esta reforma para pues, cumplir obviamente con todas nuestras obligaciones en dicha materia y pues tener todo bajo control, ¿no? Sí, asegurar los derechos de los trabajadores, también siempre cuidando el respecto del patrón y que la empresa pues, pueda funcionar de manera productiva y abonar a la economía del país. Sí, Beto, mira, si tú me lo permites, yo nada más quisiera dejarles un tema en relación con el sindicato a nuestra red Video Escucha y que tiene que ver rápido, en menos de un minuto, se los platico. Hay empresas que tienen trabajadores sindicalizados porque el sindicato es metido por parte del patrón, estos sindicatos blancos. Y como no quieren que el trabajador sepa que es sindicalizado, ni le descuentan la cuota sindical, ni marcan en el CFDI que es sindicalizado. Entonces, yo les recomiendo la lectura de la guía de llenado del CFDI de nómina en la página 31. Ahí se van a dar cuenta que están timbrando mal esa nómina e incluso poniéndola en riesgo de deducción.
Entonces, aquí también cuando tenemos nosotros participación, tratamos de hacerlo ver, de proyectarlo con un poquito más de tiempo. Ese es el comentario que quiero escribir al final. Te agradezco mucho, No, pero muy interesante. Muchas gracias a ustedes, que les va muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.